Bueno, familia, bienvenidos otra vez a su podcast de Cristianismo sin Censura. La verdad es que debo decirles que estoy contento porque tal vez ustedes no lo saben, pero este proyecto lo iniciamos con la radio y nos censuraron a la segunda vez. La primera, ahorita ya es nuestro segundo programa, entonces estamos contentos de que no nos van a censurar. Y el día de hoy tenemos un programa bien interesante, bien especial, muy controversial, pero que estoy seguro que va a ser de un chorro de bendición. El tema de hoy es los pecados favoritos en el cristianismo. No propiamente que sea tu favorito porque vayas y lo hagas, sino hay ciertas cosas, ciertas actitudes que como cristianos tendemos a juzgar más. Okay. No sé ustedes cómo vean. ¿Cuáles son los pecados que han visto que son los favoritos? Así los top 10. Ya entramos de lleno. Bueno, cabe mencionar que no tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? O sea, las opiniones que damos, las damos desde nuestra perspectiva. Ajá. Y bueno, yo quiero escuchar a ver qué dice el pastor Richie. El Clemen. Pues sí, igual, bienvenidos a otro episodio más. Y creo que, como dices Luis, bien importante que podamos hacer esa distinción entre los pecados que nosotros como cristianos, como iglesia, como tradición, juzgamos un poquito más, que habría que cuestionarnos, y yo creo que ahorita va a salir el asunto, si verdaderamente, por así decirlo, son bíblicos o verdaderamente Dios está tan empeñado en castigar eso, en juzgar eso, o en que le prestemos tanta atención a esos temas, que creo que va a estar muy interesante el día de hoy. Sí, definitivamente, ahí me adelanté, ni siquiera dejé que se presentaran. A ver, por acá tenemos a Clemente Ruiz, Ricardo Contreras, Fabián Borbolla y Luis Fernando Rodríguez. Y precisamente, a ver, ahora sí, mi Cleme, échale. Bueno, yo ahorita lo que estaban diciendo de los pecados que nos gusta juzgar, más en las iglesias, yo tengo 3, ¿verdad? Y ahorita quiero exponer lo que yo siento, lo que yo creo, ¿verdad? También. Es el de los tatuajes, Ajá. el fumar y la bebida, ¿verdad? ¿Está permitido tomar o no tomar? ¿Verdad? Porque de repente vemos a un hermanito que ya salió una foto ahorita con lo de las redes sociales y estaba ahí la botella o la copa y no manches, el hermano es borracho, ¿verdad? Y ya, y a lo mejor ni era de él, ¿verdad? O a lo mejor era él y pues no sabemos, fue una copa, 2, no sabemos, pero ya lo juzgamos, ¿verdad? De borracho. Ahí vamos a estar de lleno porque yo haría distinción entre tomar y fumar. Ok. Yo en lo personal, ahorita entramos de lleno porque sí. Fumar, a mí la neta no me gusta, me cae bien gordo que alguien fume y yo me estoy oliendo todo. Sí. Tomar, pues bueno, ya veremos, pues él y su hígado, pero ya, yo sí haría esa distinción, ¿no? Okay. Entre la diferencia de fumar y tomar, pero creo que las dos están interesantes Sí, de porque analizar. es tu sentir, porque no te gusta el olor al cigarro, pero ¿qué piensa Dios acerca de esa acción? Exactamente. Si no, yo sé esa distinción, pero ahorita lo vemos. Sí. Precisamente yo creo que para entrar en este tema de los pecados que son favoritos en la cultura, digamos, ¿no? No que sean mis favoritos, sino en la cultura que como líderes, pastores, luego se juzga un poquito más ciertas cosas. Entraré yo primero a la pregunta, ¿qué podemos definir como pecado? Ok. Por aquí el Clemen. Bueno, pues yo pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Ok, todo aquello que va en contra. ¿Y cómo sabe la voluntad de Dios? Pues estudiando la Biblia. El conocimiento de la palabra de Dios te va a dar mucha luz para tomar decisiones y saber definir qué es pecado y qué no es pecado en tu vida, ¿verdad? Pero así de lleno, así de tajo, pues pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Ok. Sí, yo también pienso que es aquello que te va separando de la presencia de Dios, ¿no? Ok, ¿hay pecado de acción y de omisión? ¿O eso es como vieja escuela? ¿Qué piensan? Fíjate que a mí hay una definición de pecado que me gusta mucho, no tan religiosa, acerca de que la palabra en sí, de que se tradujo como pecado del hebreo, tiene que ver con un término de errar en el blanco. Y básicamente lo explicaba a quien yo se lo encontré, es Dios te diseñó con un propósito y pecado es todo aquello que te aleja de ese propósito para el cual Dios te creó, ¿no? Okay. Y se me hizo muy interesante. Y pues ya, ahora sí con la pregunta que hacías, ya si puede ser pecado de omisión o de qué de acción,
Ajá. Pues creo que cualquiera de las dos aplica, ¿no? Muchas veces puedes errar en el blanco por no hacer lo que te toca hacer. O omitir. O errar en el blanco por algo que hiciste que no debías hacer. Sí, ¿no? porque pecado de acción, bueno, mentir, o sea, hacer algo que afecta a otro o que la Biblia prohíbe que no debes hacer, matar, y de omisión. Por eso la pregunta, ¿no? Ya ven que hace tiempo estaba no ir a la iglesia es pecado, ¿verdad? Bueno, pero ahorita vamos a ver qué dice la Biblia. Pero hay cosas que ciertamente dejas de hacer, que es una omisión, que ciertamente puede ser un pecado, puede ser errar en ese blanco, no sé, por ejemplo, diezmar. Bueno, pues diezmar es algo que te acerca al corazón de Dios y el no hacerlo es un pecado, ¿no? Y a lo mejor la palabra pecado es tenebrosa y así como que, estoy pecando, pero puede ser también de omisión, estoy errando al blanco, estoy dejando de hacer lo que tengo que hacer por omitir algo. No, y también recordemos lo que dice el libro de Santiago, que, o sea, también saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y no hacerlo es pecado. Claro. O sea, yo creo que también aquí es bueno mencionar que todos pecamos, ¿no? Todos pecamos, o sea, no hay nadie que diga que no peque, pero bueno, ese a lo mejor es para otro tiempo. Ahorita vamos a enfocarnos en los favoritos, esos pecados favoritos. Es que a lo mejor el resumen sería ese, una cosa es la definición de pecado y qué es lo que la Biblia enseña que es pecado, que eso ni tú ni yo lo podemos cambiar, pero nosotros este podcast nos vamos a enfocar en pecados que quizás no son tan bíblicos o no se le debiera dar tanto enfoque, pero que a través de nuestra historia en el cristianismo hemos visto que sí se les da ese enfoque, hay debates, digo, ahora con esto de las redes sociales vemos de que los tatuajes, ¿no? Que decía Clemen, muchos videos donde sí es pecado, no es pecado, lo cual nos quiere decir que no es algo tan claro. Dicho sea de paso, la aclaración que tú hiciste, no nos sentamos aquí creyendo que tenemos la verdad absoluta. Creo que vamos a exponer nuestros puntos punto en de base vista. a nuestro conocimiento de la palabra de Dios. No nos creemos que lo sabemos todo ni que tenemos la verdad absoluta. O sea, creemos que sí hay una verdad de parte de Dios absoluta, pero no la tenemos nosotros, ¿no? La revelación, digamos, Sí. esa verdad. Pero es esa distinción, ¿no? Y aparte es como nosotros hacemos iglesia, o sea, como nosotros hacemos iglesia en esta comunidad y como hacemos iglesia con las demás comunidades hermanas en fe, ¿no? Digamos. Sí. Y creo que mucha de nuestra intención, otra vez, quien tuvo oportunidad de ver el podcast pasado, es no generar controversia, sino quizás alguien fue juzgado, dañado, herido en alguna ocasión por quizás estos pecados que hablamos favoritos, que le convendría saber que a lo mejor Dios no lo ve así. Y es un buen momento para sanar y volver, creo que también pudiera servir. Fíjate que yo veo que lo rescatable no es decir, esto no es un pecado tan grave, más bien, cualquier pecado, cualquier cosa que te desvía de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, es malo. Y es tan malo que Jesucristo dio su vida para el perdón de ese pecado. Claro. Pero aquí más bien es también porque como cristianos hay pecados que son favoritos para juzgarlos o para hacerlos como rojos o hacerlos como que ese pecado como más graves. Más grave no permite que esta persona sirva en la iglesia, no permita que esta persona se suba al púlpito, pero hay otros pecados que son igual pecado, que Cristo murió también en la cruz por ese pecado, más simple, más blanco, pero incluso que tiene el mismo peso, ¿no? Los toleramos o dices, bueno, pues no pasa nada, No pasa nada. pero realmente va en contra de lo que Dios quiere para tu vida y entonces no se trata de decir, no pasa nada por los pecados, no, más bien, todo tiene la misma gravedad y todo es digno de misericordia y todo merece que también nosotros vayamos y prosigamos, como dice la Biblia, hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, ¿no? Que hagamos esa conciencia. Que creo que ahorita vamos a ver en algunos temas sí todos tienen gravedad, bueno, porque hay unos que no son pecados, más bien. Hay pecados favoritos que ni siquiera llegan a ser pecado, ¿no? Correcto. Muy bien. Sí. Pues entramos, si quieren, de lleno. A ver, Cleme decía algunos. Los del tatuaje. Ahorita Cleme se va a quitar la camisa y ve el dragón que tiene en la espalda. Tengo una Echeverria. No te crean. Hablaba de los pecados por ejemplo, del tatuaje, ¿verdad? Mi papá tenía tatuajes y mi papá era una persona, no éramos cristianos, ¿verdad? Bueno, mi papá no era cristiano, el primer cristiano en la familia fui yo. Y
Y pues mi papá tenía tatuajes. Pero algo, antes de entrar al cristianismo, yo veía que mi papá era una persona muy... hablaba mucho de Dios, tenía mucha comunión con Dios. Pero él nos enseñó a orar antes de que yo fuera cristiano, en tener esa verdadera oración, esa comunión con Dios. Sí. Papá siempre nos enseñó eso, porque ustedes saben que nos gusta mucho la cacería, la campaña en el campo, ¿verdad? Y pues de chiquito, te da miedo andar allá. Y papá siempre decía, confíen en Dios, platiquen con Dios y van a ver cómo hay una calma ahí. Papá nos formaba un ambiente espiritual muy bonito. Pero ya cuando soy cristiano, ¿verdad? Pues vemos que no son muy bien recibidas, tal vez, ciertas personas con tatuajes. Y caray, ¿verdad? Pues a lo mejor eso lo hicieron en un tiempo pasado. Y te doy otro ejemplo, en cuestión a eso. Mi cuñada, ¿verdad? Le mando saludos, que espero que nos vaya a ver más adelante. Le mando un fuerte abrazo y un saludo fuerte también. Ella tiene tatuajes, ¿verdad? Y eso los hizo de jovencita. Era otro pensamiento el que tenía, otro ambiente, el que está viviendo ahorita actualmente, ¿verdad? Y ella me ha dicho, a veces me da pena ir a la iglesia porque ella pues tiene sus brazos, su cuello tatuado, porque sí, porque a entrar a la iglesia, porque yo los veo a ustedes pues muy diferentes a mí, me da pena y se me quedan viendo, ¿verdad? Y dice, y esta pandillera, ¿qué onda, verdad? dice, y yo quisiera ir a la iglesia con esa comodidad, vaya, con esa confianza. Y le digo, pues puedes entrar, es que no tenemos por qué juzgarte, al contrario, eres bien recibida. Si alguien te puede juzgar es Dios, y creo que Dios ya pagó por eso, ¿verdad? Ajá. Entonces dice, es que yo quisiera en vez de ir y pues usar unas blusas como las otras chicas, a lo mejor de manga corta, ¿verdad? Pero pues y ella quiere ir pues toda tapada. Oye, aquí por que viene la época de calor donde el hombre tapado, imagínate. No, y allá en Monterrey, ¿verdad? 40, 50 grados de repente, pues. Oye, pero lo interesante de lo que mencionas, que la pregunta sería, ¿tú consideras que es pecado estar tatuado? Yo no considero que sea pecado. ¿Verdad? Pero es uno de los favoritos de... sí, que lo juzgamos. Ahora, si tú me preguntas a mí, que si yo me haría un tatuaje, no me lo haría, ¿verdad? Pero si una persona está en la iglesia y se quiere hacer un tatuaje, pues ya es bronca de él, ¿verdad? Bueno, pero para mí no. ¿Tú crees que es pecado? ¿Yo? No, tampoco, pero quería hacer esa aclaración porque, por ejemplo, el pensamiento de su hermana es, voy a ir, me van a juzgar. Pero lo que vemos hoy en la cultura, incluso cristiana, es que se hacen tatuajes los pastores, ¿no? La cruz, o sea, ya hay ahorita otro extremo. Hay una corriente cristiana de que es pecado y juzgan hasta el que viene con pecados, aunque haya sido de su vida antes pasada, de Cristo. Sí. Pero está el otro lado en donde pareciera que hay como hasta una especie de promoción de que te tatúes, ¿no? Y de que eres relevante si traes muchos tatuajes. Entonces, por eso quería hacer como esa decisión, ¿no? Yo creo que no es pecado. Creo que la gente que dice que es pecado, el versículo en el que se basan de Levítico, pues no está hablando del tatuaje que hoy conocemos, o sea, está hablando de otra práctica totalmente diferente. Pero también... Y en otro contexto también. Sí, claro. En otro contexto y otra cultura, el por qué se hacía el tatuaje, ¿verdad? Sí. Sí, saben, ¿verdad? Y habla de tatuajes de muerte. A ver, échale, y luego de ella va el voto Nazareno. Lo que yo he estudiado, aprendido, ¿verdad? Es lo que dice Levítico era de que se tatuaban a los esclavos, ¿verdad? Entonces era como una marca ponerte, tú perteneces a fulano de tal o a tal, como las vacas. Exactamente, era tipo ganado, el esclavo, era un ganado de trabajo. Entonces tú perteneces a Mangano, Sultano, y era una forma de marcarte. Entonces Dios al pueblo de Dios le prohíbe eso porque dice, tú vas a ser un pueblo libre, ¿verdad? No quiero esas marcas, ¿verdad? Porque si eso fuéramos al esclavitud, exactamente, lo que Dios censuraba era la práctica de la esclavitud, de apoderarte de aquella persona, ¿verdad? Dice, tú no vas a hacer eso, ¿verdad? Entonces vas a evitar ese tipo de tatuajes, porque si nos vamos ahorita a la actualidad, ¿cuántas mujeres no se tatúan la ceja? ¿Cuántas mujeres no se tatúan los labios? ¿Verdad? Y tatuaje es tatuaje. Y tatuaje es tatuaje. Sí. Entonces, a esas vamos, ¿sí me entienden? Marcar la piel. Sí, el párpado. Sí, y te digo que tengo maestras, que tuve maestras en el Instituto Bíblico que se tatuaban los labios, se tatuaban las cejas, y conozco gente que participa. Pero un tatuaje. No, pero para mí, pues tatuaje es tatuaje. ¿Sí me entienden? Entonces, claro. ¿por qué si juzgamos a uno
que fuera acá en el brazo El que y se no hizo el dragón, pero no el que se hizo la ceja o el labio. ¿Sí me entienden? Y hay cejas que parecen más pecado Sí. que el dragón. Exactamente, ¿verdad? Sí, No, sí. Fíjate, mira, yo por ejemplo en mi experiencia personal, desde muy joven mi hermano se hizo tatuajes. Sí. Tiene 12 tatuajes, no muchos, Sí. pero de buen tamaño. Y pues a lo mejor él por rebeldía o lo que fuera, ¿no? Mis papás nunca nos prohibieron nada, pero pues tampoco era como que así, Pero ahora hace algunos años que fallece mi hermano, mi mamá con 60 y tantos años se tatúa el nombre de mi hermano en la mano, no sé si habéis visto. Es un tatuaje, vamos, o sea, muy sencillo, con letra muy... no se lo he muy, visto. Yo tampoco. Muy... Hermana, ¿Garigoleada? el domingo Oye, vamos a echar. ya lo vamos a llegar a ver la mano. Así, muy sencillo, pero también es una forma de donde, digo, ella no lo hace por rebeldía, por sentirse parte de la chaviza ni relevante, ¿no? O sea, y pensar, es que es pecado, va en contra de la voluntad de Dios el que tú quieras estar recordándose. Yo creo que también hay ciertas formas en que uno procesa el dolor, que procesa ciertas circunstancias, que nadie de nosotros tiene la autoridad de decir, eso está mal, o eso te aleja de la presencia de Dios, o Dios te hace a un lado por algo así, ¿no? Y como ese ejemplo tan sencillo, hay personas que se tatúan el nombre de un hijo, de una situación que los marcó, de una época, de algo que es importante para ellos, ¿no? Entonces, aquí creo que lo rescatable de... Bueno, ¿tú qué piensas? ¿Es pecado o no, es pecado? No, definitivamente ¿No? no. Tú- Yo también pienso que no. No es pecado. Pero sé que va a haber otros comentarios y va a haber personas que digan, no, es que sí es pecado porque estás atentando contra el cuerpo del Espíritu O Santo. la marca de la bestia. O Sí, algo sí, así. muy o sea- respetable su opinión. Vea, pero recordemos que cuando... Que hagan su propio podcast y digan lo que quieran, pero... aquí no, vamos a decir nada. bueno, sí que lo hagan, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Y si no, que nos comenten, ¿verdad? Y luego Ándale, platicaremos sobre sus comentarios. Pero lo que me refiero yo, vayamos más adelante. Dice la palabra que este cuerpo va a ser desintegrado. Y junto con él, el tatuaje, ¿verdad? Y luego Dios nos va a entregar un cuerpo glorificado, que no es nada que ver con esto. ¿Sí me Claro. entienden? Entonces el tatuaje, Fíjate que X. yo creo que esa es la relevancia de este tipo de podcast, que vayamos hacia dignificar a las personas. Tú Sí, decías de tu hermana, de mi cuñada. de tu cuñada, perdón. Aquí la verdad es que lo hemos platicado, gracias a Dios tengo la oportunidad de ir a un centro de rehabilitación, en donde yo creo que la mayoría de las chicas, yo creo que Están tatuadas. es difícil Sí. encontrarte una que no esté tatuada, ¿no? Porque es cultural, o sea, Exactamente. mamá tenía, papá tenía, hermano tenía, yo quiero sentirme parte de y no sabemos los motivos, ¿no? Pero dignificadas, pues sí, ¿sabes qué? Eso no te hace menos aceptable y menos digno de que Dios te ame. Claro. Yo creo que es importante, ¿no? Que si es pecado el que tú juzgues a una persona que se tatuó, que no tienes el contexto y nada, sí. ni el corazón de las personas, porque así es, ¿no? Entonces, como iglesia, tener una cultura que dignifique que esas personas, como tu cuñada, se pueda venir, Sí. pues digo, pues hace Normal. calor, o sea, pues con una blusa como cualquier otra persona que tenga un tatuaje, lo pueda tener, ¿no? Porque si no caemos en temas a veces como, es pecado ir al cine. Ándale. Hay no, iglesias donde ir al cine es pecado. Sí. Y ahí yo, no sé, no Ahí entendería muy, tanto. muy extremo, ¿no? No, No, bueno, sí, es que había sí, épocas en donde hasta ver la televisión era pecado. sí, o que sea, le llaman el ojo del diablo. La En la caja del televisión, diablo, la caja ¿no? del diablo, sí. Ahora el Sabrón. internet sí ya te vigila y ahí no decimos nada. Exactamente. No, bueno, cuando surgió el internet también era del diablo, ¿no? Creo que ese es un mal que nos ha aquejado como iglesia cristiana, que todo lo nuevo o lo novedoso muchas Es del veces diablo. tiende a asustarnos y le ponemos la etiqueta del diablo, ¿no? Cuando surgieron las redes sociales. El diablo a la vanguardia. A ver, si el diablo, ahora yo qué, ¿no? Sí. Me están echando la culpa. Que fíjate que también es una situación que creo que deberíamos de tener en cuenta como cristianos. Nosotros tenemos aquí una frase que decimos mucho, que quieres saber dónde está tu corazón, sigue tus pisadas, ¿no? O sea,
ve en qué gastas tu dinero, en qué gastas tu tiempo, en qué gastas tus fuerzas. Y creo que como iglesia cristiana, a veces dedicamos más tiempo al diablo, al Satanás, a sus obras, a lo que anda haciendo. O sea, a la liberación. Eso es pecado, y no. Cuando realmente Cristo vino para traer libertad, para que tengas una vida enriquecedora, una vida... y digo, tienes que tener cuidado, obviamente, con los engaños del enemigo, no pensar que no existe nada, pero bueno, disfrutar la vida, ¿no? Ir al cine, ir a hacer diferentes situaciones, echarte una cervecita con los amigos. Oye, fíjate que ¿es pecado o no es pecado? Me gustaría también hacer una aclaración antes de pasar al otro, porque creo que es importante quien nos escucha poner como un balance, ¿no? Porque lo decíamos la vez pasada, ¿no? Podemos tender a irnos a los extremos, ¿no? Y quizás nos está escuchando un joven que tiene el deseo de hacerse un tatuaje y quizás traía esta idea de decir, no, es que no me lo hago porque es pecado, pero pues ahora ya ellos dijeron que no es pecado, y quizás es un joven de 15, 16 años que valdría la pena aclarar, es decir, bueno, como tal en la Biblia no es pecado, pero sí es un pecado desobedecer y no honrar a tus padres. Claro. Y si tus padres, vives en tu casa, tus padres no te dan permiso, creo que el mandamiento primero es honra a tus padres, ¿no? Claro. Sobre todo mientras estás bajo el cuidado y la protección de tus padres, no vayas a tomar esto que estamos diciendo para desobedecer o para estar en rebeldía, que quizás el pecado no es tatuarte, pero sí te va a hacer la rebeldía contra tus padres, ¿no? Claro. Y la otra cosa también es que tanto de ese tatuaje, lo que decía aquí Luis, el significado, ¿no? Porque muchas veces la gente, y no estamos exentos de eso, hacemos cosas por subirnos a la corriente de la cultura que ni siquiera es un significado para nosotros, pues es que todo el mundo se está tatuando y pues yo quiero ser como todo el mundo. Creo que a eso la Biblia sí nos da como una advertencia, ¿no? De no sigan las corrientes de este mundo. Sí, y creo que ahí sí debíamos de prestar atención, que quizás no es pecado, pero debiéramos de tener ciertos filtros para las decisiones que tomamos, ¿no? Sí, obviamente no lo vamos a recomendar porque no conocemos la situación de cada quien. Pero, por ejemplo, una vez a mí se me acercó una chica hace mucho y me dice, mira, es que me hice este tatuaje. ¿Y dónde estaba? No, o sea, se lo hizo en la mano, y un tatuaje pequeño y muy espiritual, porque me da un poco de gracia, porque me hice un triángulo. Y yo, órale, ¿y qué representa? Pues para mí representa la Trinidad. No, mira, qué espiritual, ¿no? O sea, dices, y a ver, dime un versículo que mencione de la Trinidad. No, pues no sé. Digo, pues ¿por qué no lo hay? Obviamente hay otros versículos que asocian y creemos en un Dios trino, ¿verdad? Pero no me lo usan luego como pretexto, como para poder, pues si me voy a hacer algo espiritual, ¿no? Yo también sugeriría, a ver, ¿qué es lo que te vas a hacer? ¿Y cuál es el significado? ¿Y por qué lo quieres hacer? ¿No? Definitivamente yo no creo que sea malo, esa es mi perspectiva, pero... Más bien pecado. Sí, o sea, que sea pecado. Lo malo ya ahí sí es... Bueno, ese sí ya es cada otro quien. tema, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tú dices es completamente real. O sea, yo le decía a esta chica, yo no estoy en contra de los tatuajes, pero ¿tus padres te dieron permiso? Porque aunque ya eres un adulto, pero sigues viviendo en su casa. Sí, por ejemplo, creo que nadie aquí tiene tatuajes, ¿no? No, yo no. Entonces, pues es un norte, ¿no? Decir, no porque no sea pecado, ahora te lo tienes que hacer para ser el pastor relevante y chido. Sí, ¿no? Que le caigas bien a todos, ¿no? Exactamente, no. Sí, pero pues sí, es eso, o sea... bueno, y no le huyan al tema de la cheve. Irte a tomar una cerveza o no irte, tomártela, ¿es pecado o no pecado? A ver, yo quiero escucharlos. Bueno, yo voy a comentar de eso. Pues que sí, voy al baño. Ahora, creo que es interesante esto que armamos aquí, porque aunque ustedes no nos conocen, venimos de contextos diferentes, ¿no? Incluso de las iglesias en donde nacimos. Bueno, Luis y yo sí nacimos en la misma iglesia, pero en algún momento fuimos a diferentes... Caminos de la vida. Nos llevaron por diferentes iglesias que
y ustedes vienen de otros contextos, viene de Instituto Bíblico, de una iglesia, de una denominación más tradicional, Ajá. que es interesante que en algunos casos a lo mejor vamos a tener diferencias. Tener O diferencias. coincidencias, sí. Pero Mira, qué importante poder escuchar eso. Fíjate que yo me preguntaba eso cuando era joven, o sea, ¿tomarse una cerveza es malo? Y yo preguntaba en mi iglesia de joven y me decían, sí, es pecado. Tomarte una cerveza es pecado. Sí. Cualquier bebida alcohólica es pecado. Ok. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque, bueno, yo veía cómo algunos personajes bíblicos usaban el vino, otros hasta llegaron a emborracharse y así. Y obviamente luego leía el Nuevo Testamento y decía, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni todos ellos entrarán al reino de los cielos, ¿no? Pero yo me cuestionaba esta pregunta porque siempre tuve mucha inquietud con eso. Yo decía, ¿cómo si médicamente o científicamente es más saludable tomarte una cerveza que tomarte una coca, por ejemplo? Porque de la iglesia donde yo crecí decían, la Coca-Cola es la bebida pastoral. Y, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Ay, sin azúcar, mejor. Porque en todas las reuniones Pues no que digas había... coca porque aquí producción va No, o sea, en todas las reuniones, bebida de cola. Está más censurable eso. Y entonces yo decía... Y Pero luego lo peor es que luego había el borrachito que ni era borrachito de closet, ¿no? Que luego ahí andaba, como decían, metiéndole en sus estos Yeti o cosas así ahí en las fiestas, ¿no? Ándale, para que no se nadie viera lo la... juzgara. Y digo, a lo mejor ahí otra vez, ¿no? Cleme. Mira, fíjate, pero es mí, eso de la bebida alcohólica, yo siempre lo tomé como pecado. Yo lo tomé, o sea, no me lo dijeron antes de ser cristiano, o sea, es malo, ¿verdad? Pero ya empecé a estudiar la Biblia y me topo con esto de que el primer milagro del Señor Jesucristo que fue convertir el agua en vino, ¿verdad? Y no era cualquier agua, era el agua, era un agua especial que estaba en el templo, en unos jarrones especiales, el agua de la purificación, ¿verdad? Y lo convierte en vino. Digo, ¿por qué no lo convirtió en otra cosa? O simplemente agua, ¿verdad? Agua de Jamaica, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No, lo convierte en vino. Cuando es la Santa Cena, parte el pan y toma la copa. Y no era una copa de agua de Jamaica ni de Coca-Cola, era ni vino. jugo de uva como lo hacemos hoy en la iglesia, ¿no? Ajá. Y ni jugo de uva, era vino, ¿verdad? Era vino. Y luego me dicen mosto. ¿Qué rayos es el mosto? Ahí luego lo investigan. El mosto es toda la preparación de la uva macerada para producir alcohol, ya fermentada. Entonces el mosto ya tiene alcohol. ¿Sí? Por eso entienden? en el día de Pentecostés a los discípulos les decían que estaban llenos de mosto, como que estaban estaban alcoholizados. borrachos, Sí, alcoholizados. o sea, no me vengan que el mosto es otra cosa diferente. No, el mosto ya tiene alcohol. Ya está fermentado. Ya está fermentado. Y eso, digo, soy químico y tuve todo un semestre de bebidas alcohólicas en la carrera. ¿Verdad? Pues decirte que... Catador. Catador todavía no. Pero sí vi todos los procesos de producción de vino y producción de cerveza. ¿Verdad? Entonces, ya el mosto ya es alcohol. No es jugo de uva. ¿Verdad? Ya tiene alcohol. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, tú lo tocas ahorita, los borrachos, adúlteros, los borrachos. ¿Cuántas veces vimos a Jesucristo borracho? Ni una vez. Pero si vimos a Jesucristo convirtiendo el agua en vino, tomando la copa de vino, ¿verdad? Pero jamás se puso borracho. Entonces, de hecho, es interesante cómo los detractores hablan de él, ¿no? Y dicen, pero si ese es comedor y tomador de vino. Exactamente. Es raro que no dijeron comedor y borracho. Y borracho, exactamente. Y a los que te podrían decir, sí, pero es que en esos tiempos no había agua purificada y era mejor tomar vino, que era más Creo que saludable. también es un punto interesante. Bueno, pues, Sí, eso, a ver. Ajá, exactamente. Entonces lo que yo creo que lo que censura la palabra de Dios es el borracho, porque ya estando borracho, bajo los efectos de cierta cantidad de alcohol en tu cuerpo, ya empiezas a hacer desfiguros, ya no coordinas, ya no piensas igual, ya no hablas igual. Pero una copa, hasta está probado científicamente, te hace bien para la digestión. Tiene probióticos, tiene taninos, tiene un montón de sustancias que te hacen bien, pero cierta cantidad.
el exceso y todo en exceso es malo, Sí, ¿verdad? claro. Entonces yo digo que yo, a mi punto de vista, tal vez tomarse una copa de vino en una cena romántica con tu esposa o un brindis en un 15 años, no pasa nada. Y para mí no es pecado. Y Es más pecado andar criticando al hermanito. Si tú no lo haces, está bien, no lo hagas. Pero si el hermanito aquel se tomó una copa, no lo estés juzgando. ¿Sí me entiende? Si él tiene la capacidad y cada quien se conoce aquí los límites, hasta dónde yo puedo, y si a mí me hace mal, pues no lo tomo. Y si tiene la capacidad de 15, 20, Pues que le dé, ¿verdad? Porque ya va a ser problema de él. Pero si yo me pongo a juzgarlo, me meto en broncas. Pero yo porque creo yo no que- soy para quién va a juzgar. Yo creo que ahí también lo interesante es, a lo mejor alguien pudiera preguntar, ¿y cuánto es lo permitido, no? Ujú. Mira, yo una vez estuve analizando esto y me metí a investigar de la policía. Ujú. Por ejemplo, decir, vi cuántas te ajá, aguantaba. a ver cuántas sí te aguantaban, ¿no? Sí, sí. Y entonces si te vas a sujetar, Dios nos pide que también nos sujetemos a nuestras autoridades. Claro. Entonces, creo que parte de eso, ahí puedes tener un norte. es una buena medida. Sí, una buena medida. Por ¿Y ejemplo, cuánto es, te acuerdas? son como a partir de 3 cervezas, 4 cervezas, ya es considerado como, O sea, que son... como que no pudieras estar... Ok, entonces con dos así. está bien, Ajá. por decirlo así. Sí, o sea, por ejemplo, si Según la tomas autoridad. 2, libras. 2, 3... Pero ¿de cuáles? De las 355, porque luego hay de litro. Caguama. No, pues, Una caguama. 3 caguamas, dice. 3 caguamas. No, pues no. No, digo, para dar una media sería que como 2 de... Sí, no, pues yo creo que de las 55, chiquitas, sí, también no se quieran Pues es que- manchar ahí. Digo que bien interesante poder hacer estos balances que mencionas, porque yo creo que quien ya trae en su deseo como esta inclinación a querer hacer lo malo, pues va a buscar cualquier pretexto, e Para incluso hacerlo. hasta la Biblia la va a usar, Ah, ¿no? sí. Como esta cuestión de decir, ay, sí, Jesús convirtió en vino. No, luego este, mandan el meme, es el versículo que de- dice, alegrémonos y bebamos. Ajá, sí, porque mañana moriremos de una vez, órale. Entonces creo que eso es interesante conocer las dos historias, ¿no? Sí, definitivamente que tomaban vino, no era jugo de uva, pero también la otra parte cultural de decir, a ver, sí es cierto, o sea, no vemos tanta agua pues porque no tenían los procesos de purificación que hoy tenemos, que quizás para la cultura de ese mundo, déjate los cristianos, para la cultura de ese mundo, tomar agua era mucho más riesgosa que tomar el vino, porque el proceso de fermentación pues mataba ya todos los virus, bacterias, que en ese tiempo el agua ha de haber matado a muchas personas, ¿no? Digo, la Sí. historia yo creo que nos lo ha de decir, que ha de haber matado el tomar agua a muchas personas, porque no hay esto. Entonces, culturalmente para ellos era permitido. Ese creo que sería el balance. Por el otro lado, sí ves en toda la Biblia ciertos consejos que incluso hasta a los reyes se les daba esa cuestión de No beber tómese vino. uno para hasta incluso para relajarse de los Ok, quehaceres. sí, Pablo le propios del recomienda rey, a ¿no? Timoteo, no bebas agua, toma vino. Que ahí vemos que es un contexto de salud Exactamente. más O sea, que no lo un vamos a bebedor aplicar, social, ¿no? no lo vamos a aplicar hoy en día, Ajá, ¿no? sí, O sea, sí, sí. no tomes agua, toma puro vino. Sobre todo toma. porque yo pienso también que culturalmente si tú te tomas un vinito con tu esposa o en una reunión, de vez en cuando es válido y no sería pecado, ¿no? Sin embargo, si traes otra vez una cultura de decir, mira, ellos dicen que no hay bronca, que puedes tomar, bueno, también vas creando una cultura donde a lo mejor el liderazgo con una copita y órale, pero pues la gente te ve y dice, mira, pues si esto es echar una, pues yo me echo 3 y si hay el que se echa 3, se echa 20, ¿no? Y entonces, Sí, sí. entonces ahí volvemos a lo mismo, la medida de decir hasta qué punto ya es pecado el ingerirlo, bueno, pues donde ya a lo mejor ya tus decisiones ya no son tan buenas, tan firmes, tan Conscientes, con conscientes, cordura. tan Sí. coherentes, ¿no? Yo conozco gente cristiana que incluso menciona, o sea, tomarte una copa de vino tinto está permitido, pero tomarte una cerveza es pecado. O tomarte, no sé, un tequila, por ejemplo, estamos en México y tequila y mezcal es lo que no más tiene hay. una vinatería. No, o sea, y eso lo toman como pecado, pero un vino, ¿por qué? Porque quieren volverse a la cultura judía de que el vino es... O de que es como el- tal literalmente la Muy Biblia sí dice literario. vino, no Ajá. dice cerveza. Sí, pues sí. Sí, exacto. Ahora, yo creo que también algo que quería mencionar es que, por ejemplo, Clement contó la historia acerca de que él incluso antes de ser cristiano veía mal el tomar, ¿no? Porque también creo que hemos hecho del vino un pecado favorito
porque le ha ido muy mal a nuestra cultura latinoamericana con Sí. el alcohol. O sea, tenemos muchos casos de hombres que golpean a sus mujeres, que familias se dividen. O Sí, sea, el desobligados, alcohol ajá. Se gastan toda la culturalmente semana. le ha hecho mucho daño a nuestras familias, ¿no? Exactamente. Y creo que desde esa idea, pues se generó, ¿sabes qué? Mejor prohíbelo. O sea, mejor di que eso está mal. Mejor ¿no? nada. Sí. Aunque también el pan a hortadilla sabe mejor. Sí. O sea, y a lo mejor en una reunión donde te están viendo, pues te echas una ya, y a escondidas, o te tienes que ir a esconder a un bar, pues ahí no te echas una, y dices, pues ya no tienes tanto control, ¿no? Entonces, también esa parte de no juzgar, pero tampoco no incentivar, ¿no? Exacto, Ajá. pero yo creo que, como lo decía Richie, o sea, ya desde el momento en el que tú sientes esa cosquillita que dices, esto no siento que sea bueno, y a lo mejor a mi perspectiva yo pienso que es pecado, yo creo que ya desde ese momento mejor ni lo haga, o sea, porque a lo mejor, aunque no sea considerado pecado, se convierte en pecado desde el momento que tú ya Que empiezas ahí así. hablaríamos de lo que Pablo les dice a los romanos, ¿no? Acerca de el por amor, No lo abstenerte de algunas cosas, ¿no? A los Sí, débiles, ¿no? De la Saber, fe. el Ajá. testimonio que podemos guardar delante de ciertas personas, saber ante quiénes estamos, y no es que seamos de doble cara, sino saber quién está enfrente de mí y delante de esta persona, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Claro. ¿Sí me Es entienden? que yo creo que es lo difícil de ser cristiano, Sí, que porque nosotros vivimos en leyes donde invariablemente el contexto hay buenos y malos. O sea, hay cosas buenas Sí. invariablemente, y hay cosas que son malas o que la ley prohíbe, invariablemente el contexto. Por la ley la ley no te exime el cumplimiento por ignorancia o por el contexto. Pero en la Biblia, si algo puede ser pecado o puede dejar de ser pecado dependiendo del contexto, ¿no? Decíamos, ¿tomarte una copita de vino es pecado? No, porque no es pecado. Pero sin embargo, si sabes que estás enfrente de una persona que Está pues, va batallando con Es alcohol, alcohólica. que es alcohólico, Sí, pues no. y tú lo haces así como diciendo, mira, yo sí puedo, y eres ocasión de caer. Claro. Eso ya es pecado. Sí, Y a lo mejor exacto. el pecado no es tomar la copa de vino, sino El pecado es el que seas de tropiezo. de Sí. corazón con lo Sí. que Y estás la haciendo. Biblia dice que el que sea de tropiezo es preferible que se ate Que se una piedra, aviente, o sea, sí, que ujú. se muera. Sí, Y, entonces- y el amor no solo va hacia, por ejemplo, creo que este caso está bonito de decir, pues aquel está batallando, pero el amor incluye hasta lidiar con el religioso, porque Sí. vemos que este pecado se juzga desde la religiosidad, Ajá. pero la Biblia incluso habla, cuando Pablo habla acerca de poderte abstener por amor al hermano, está hablando de un problema que sucedía en la iglesia, que estaban haciendo que se empezaban a comer la carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Y él dice, ay, híjole, hay gente que nos dijeron que eso era pecado, comerte lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo dice, no, hombre, ¿Qué son los ídolos? Los ídolos nada no son, nada, sí. sí, tú puedes comerte. Y la Pero oración dice, de fe, sí. si te la vas a comer delante de alguien que piensa que sí es malo o pecado, abstente por sí. amor a él. Sí. Aunque, qué interesante, porque aunque su creencia sea mala, Pablo te dice, abstente por amor de él. No, y Pablo mismo dice, yo me echo judío para los judíos, me echo gentil para los gentiles. Porque o sea, la idea contraria de esta es, bueno, entonces no es pecado y no me tienen por qué juzgar enfrente Órale. del hermanito religioso. No, en la Sí. iglesia, Sí, ¿no? ¿no? En la iglesia voy a echar mi... Sí, no. Sí, y no. Y más nosotros como Es líderes tenemos algo- que tener mucho cuidado. De hecho, hablábamos, hace poco estamos en una junta de planeación de actividades y decíamos, creo que nuestra doctrina como iglesia es que creemos que no es pecado que la gente tome. Quizás algún día vamos a ir a un restaurante y veamos a un miembro de la iglesia pues con su cervecita o una copita de vino y no vamos a creer que es pecado, ni lo vamos a juzgar, ni lo vamos Sí, a tratar exactamente. así. Pero muy diferente a que a lo mejor en una reunión de hombres vamos a decir quién va a llevar las cheves. Ah, no, pues claro que no, ¿verdad? Ajá, Eso ¿no? no. O vamos a tener un convivio y, Sí, y eso no. permitir que haya vino, creo que tampoco es adecuado. No, ¿Por qué? Por cuidar. Exacto. Que sin embargo, en alguna ocasión, en alguna reunión de matrimonios, cenita, por ahí se dio ahí como parte de, ¿no? Por un brindis, sí, ajá, así muy, sí. muy tentativo, ni caer en una cosa ni también caer en la otra. Pero ¿no? Sí, fíjate que exactamente. también, o sea, hace ratito mencionaban de lo cultural y quiero compartirles un testimonio que yo escuché hace tiempo. Lo escuché de un misionero.
aquí me voy a brincar ya al otro, que es por ahí mencionaste el de fumar. Ujú. Este misionero se va allá a los países al oriente y todo. Y estaba compartiendo la palabra en una iglesia. Y comparte la palabra, está en una iglesia cristiana. Y le sacó mucho de onda que cuando sale, sacan las sillas. Y todos empiezan a fumar de las mangueras, así, afuera de la iglesia. Hasta niños pequeños, dice, sí. Pero, dice, lo ven tan normal y tan natural. O sea, que es como compartir, te invito a unos tacos, a lo mejor aquí en México, ¿no? Ah, yo traigo la silla. Traigo una silla. Ah, y entonces se ponen a fumar. Y yo me saco mucho de onda. Porque luego dice, pero ojo, si eso hacen saliendo de la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros saliendo de la iglesia? A lo mejor vamos por un menudo o vamos por una barbacoa o así. Dice, allá haces una barbacoa y es completamente penado, o sea, es pecado mortal. Y más si es de borrego. O sea, y no puedes sacrificar ningún animal, o sea, para hacer una barbacoa. Invitar. Y nosotros lo vemos tan normal, ¿no? O sea, Que es lo interesante, ¿no? De cómo cosas surgieron y que hemos catalogado pecado, que a lo mejor tienen que ver con la cultura. Y por eso hacía la aclaración, ¿no? Porque creo que en Medio Oriente el tomar vino, incluso en contextos religiosos, no está tan mal. O sea, este es un problema más latinoamericano. Sí. Y que surgió porque, digo, no tenemos tiempo y no es un podcast como de historia, como para decir, ¿de dónde habrá surgido? Porque es impresionante y que creo que esto aplica a todos los temas que hemos hablado de cristianos, de pecados favoritos, ¿dónde surgieron, no? O sea, ¿en qué momento se empezó? ¿Por qué? Oye, porque si estamos hablando que una de las instituciones que Jesús dejó como mandato es la Santa Cena, partir el pan y beber el vino, ¿en qué momento decidimos que eso era pecado y empezamos a tomar jugo de uva? Sí. O sea, Antes de que se fermente. ¿en qué momento llegamos a ese Es que, ¿sabes qué es pensamiento lo, religioso? creo yo, por qué existen estos pecados favoritos de juzgar? Por ejemplo, yo no tomo. O sea, es algo que no se me dio. Mi papá tenía bares. Mi papá sí era bueno para echarse sus guarapetas y todo. No era cristiano. Y es algo que, como mis hermanos, nunca nos gustó. Nos invitaba mi papá y, hombre, le dábamos la vuelta. Entonces, no desarrollamos esa situación de tomar. Yo no me gusta tomar, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que el que no toma... Juzga al que sí. Cleme, tú la otra vez te andas echando un vampirito. Richie, ¿qué pasó? O sea, y eso me hace sentir más espiritual. Sí. ¿Qué pasa con pecados de los cuales no puedes huir y que no se mencionan, no son favoritos? La soberbia. O sea, ahí sí, el que esté libre de pecado, pues, o sea, es más fácil juzgar el que no toma, el que toma, porque no tomas y ya. Pero hay pecados que son pecados que no se vuelven favoritos porque mentir, el chisme, faltar al respeto, donde dices, oh, hermano, no seas chismoso. Ah, hombre, pues ayer estabas ahí echando al otro hermanito, ¿no? Entonces también yo creo que de ahí viene también mucho de que haya o existan pecados favoritos. Uno que yo voy a mencionar porque realmente sí es algo que se tiene que decir y se va a decir aquí sin censura. a lo mejor es lo mismo que yo iba a decir. En la cultura es que muchas veces, pastor sin panza no inspira confianza, ¿no? y el pastor, y realmente ¿Es un no pecado? está bien que No, o sea, pues tu no. cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es la voluntad de Dios que tengas problemas cardiovasculares y Depresión. presión, Sí. lo que sea, y yo Sin lo testimonios. digo Sin testimonios. y yo lo digo porque es algo que es un problema y que lo vives y que te desvía del propósito de Dios. Claro. Entonces, qué ridículo, Richie, ¿por qué tomas? Ay, compadre, pues ya dijo ahorita, ¿qué hacemos los cristianos? Vamos a los tacos. A las Pero hay para hamburguesas, quienes sí. los tacos, las hamburguesas, te están desviando del propósito de Dios y es un pecado. Claro. O sea, Claro. pero como todos los pastores están gorditos, pues ellos van de acuerdo. Sí. Es mejor. No, y ¿sabes lo qué es lo borramos, malo? ¿no? Que, por ejemplo, o sea, vas al Oxxo y te compras 3 cervezas y dices, tú no tiene nada de malo, pero te van a salir de ellas y el primero que te vea te va a decir, eres un borracho. Pero si te compras 3 cocas, nadie te va a decir, eres un nadie te diabético. juzga, al contrario. ¿Verdad? Que fíjate Y que que también es un aquí pecado. también lo pudiéramos ligar con creo que es el que sigue del cigarro, ¿no? Que si preguntáramos
¿Tú crees que fumar es pecado? A ver, vamos a hacer ese sondeo. Yo creo que no, pues sí debería de ser. No, pero sí debería. ¿Tú? Yo creo que no. Que no es pecado. ¿Tú, Clemen? Yo ahí tengo como que mi... Es que tú dices, ¿por qué yo creo que sí? ¿Que sí es pecado? Sí. ¿O que sí debería? No, que sí es pecado. Ah, ok. O sea, es que otra vez, vamos al contexto. Tú vas a tu casa y te estás fumando tu cigarro y todo, tu carro, lo apestas, es tu bronca. Pero yo creo que sí es pecado que tú te saques un cigarro y te lo estés fumando, porque a mí me desagrada, porque me estás... O sea, el cigarro es un Molesto. que va... Invade el ambiente. Invade a los demás, o sea, entonces... Sí. Es Pero, como si y yo por me ejemplo, tomara la cerveza y te la estuviera derramando. ¿Y si se lo fuma solo en su casa? Ahí sí creo que no es pecado. No, es ahí, sabe. es ahí donde yo también tengo mis diferencias, o sea, porque digo, a mí me cuesta mucho decir si es o no pecado porque Eres infumador. Pero vámonos al punto de decir, el peso que te inclina a decir Sí. que sí es pecado, ¿en base a qué lo dirías? Al daño que te hace a así, tu cuerpo. al daño que te hace. Ok. Y es por Pero eso que me animo a ¿cómo lo decir que no es sustentas pecado. bíblicamente? Es que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí le dio al clavo, ¿no? Sí. O sea, creo que todos los que pensamos o quien piensa que fumar es pecado, la base es esa. Es que dañas a tu es que cuerpo. estás dañando a tu cuerpo y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que ahí yo siento que es donde lo ligamos, porque yo he visto pastores casi mandar al infierno porque encontraron a un hermanito fumando y ves al pastorzote, ¿no? De 100 Panzón. kilos. Un trompo de Sí. pastor. Ajá, un trompo de pastor. Sí. Le va a faltar Digo, vuelta. no, aquí no estamos acá, que bien flacos, ¿no? Pero Nos vemos gordos por el efecto de la cámara. Sí, o sea, eso va para Sí, nosotros Pero, también. esa es la cuestión, ¿no? De decir, oye, a ver, está bien si juzgas que fumar es pecado porque dañas a tu cuerpo, pero Sí, los muchas cosas, triglicéridos sí. que traes Pero arriba... azúcar. volvemos, Ajá, exacto, entonces, volvemos a lo mismo. O sea, fumas delante de alguien que a lo mejor, o sea, se va casi hasta persinar porque está fumando, ¿no? Les voy a contar una historia. Y Sí. estaba al frente y sale y se echa un cigarro. O sea, eso también, o sea, eso sí se me hace pecado. Ahora ya vapear, ya no, ya el cigarro ya está, Ándale, ya hasta eso se ve ya está obsoleto. Así Sí. como nacón, ¿no? Así, ay, pero O la antiguo. vapeada, O antiguo, ¿no? ya se ve antiguo, ya es de rutina, Sí. pues la vapeada, que es lo mismo, o sea, hace más daño. Bueno, no es científicamente, pero dicen, pues dicen que sí. hace más daño, ¿no? A ver, pero échale tu historia, porque te me estás durmiendo. De eso hablaba de lo gordura. No, Me da sueño con lo gordo. En mi caso les voy a contar es algo de la familia. En cuestión de mi papá, les decía que mi papá era una persona, sin ser cristiano, pero era muy adepta a enseñarnos la comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, pero mi papá tenía un problema, ¿verdad? Y era un problema, que era la fumada. Mi papá, él nos platicaba que él empezó a fumar desde los 13 años. Y ya cuando yo estaba ya grande. que nos hizo señas el productor por eso. Y pues como uno ya empieza y que molesta la fumada, te estoy viendo que ya para sus 40 años o antes, ya se echaba 5 cajetillas diarias de cigarros. O sea, imagínate, era algo. Mi papá era una máquina de humo que nos fastidió. Yo odio el cigarro. Todas las cobijas de mi casa están agujeradas. Quemadas. La ropa de mi papá está agujerada. Los manteles, los sillones. O sea, todo tenía marca de cigarro, ¿verdad? Y entrabas a mi casa y era olor a cigarro. Y eran discusiones de repente por tanto cigarro que había en la casa y colillas y por todos lados. Bueno, total. Me hago cristiano y pues yo nunca comulgué con eso, ¿verdad? Pero luego, cosas de la vida, ¿verdad? Mi papá se hace cristiano, ¿verdad? Y yo me voy a trabajar al Instituto Bíblico como maestro. Y como a los 2 años que soy maestro ahí, mi papá lo contratan como jefe de mantenimiento, ¿verdad? Y chispas, digo, y era una adicción que mi papá no podía dejar. Yo doy testimonio de que él intentó muchas veces dejarlo. Hubo meses que se dejaba sin fumar, pero entraba en crisis y era algo que, pobrecito, batallaba, ¿verdad? Y varias veces lo intentó. Entonces, a mí dije, Torre, o sea, lo contrataron. Yo decía, ¿cómo? O sea, si es un fumador, ¿verdad? Y a lo que voy es que en el Instituto Bíblico, cuando ya entré a trabajar, sí le bajó mucho a la fumada. Y no fue porque le dijeron no fumen, ¿verdad? Sino el hermano Margarito, que era el director, le tuvo mucho amor y mucha misericordia. Él
y el cuerpo de maestros, ¿verdad? No lo juzgaron. Sí, claro que le daban el consejo, ¿verdad? No lo reprimieron, pero él solito le fue bajando, y él murió de cáncer, pero no cáncer de pulmón, porque cuando le hicieron los estudios, resultó que los pulmones estaban limpios, y era algo que nunca nos imaginamos. Pero la pregunta interesante sería a ver, ¿tú qué veías que estaba mal, más porque ya trabajaba en el Instituto Bíblico? ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Claro. ¿Y tú ya traías sobrepeso? Sí. ¿Y por qué veías mal eso y no lo tuyo? ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba. Era algo similar, pero yo entendí que... ¿Y a todos nos gusta comer? Y a todos nos gusta comer, exactamente. Pero yo lo que yo voy es que si para mí era pecado, yo aprendí algo ahí bien importante, la misericordia y el amor hacia las personas y cómo podemos transformar y cambiar más con esas dos cosas poderosas, ¿verdad? Que el juzgar algo que ni siquiera sé si es pecado o no es pecado. ¿Sí me entienden? Y mi papá logró de 5 cajetillas diarias a bajarle a 2 cajetillas diarias. ¿Y saben por qué? Porque él decía, es que no me gusta que los muchachos me vean fumar. Ah, qué interesante. ¿Verdad? Y yo quiero dejar esto. Murió, ¿verdad? Y no lo logró, pero lo intentó. Yo digo que Dios ve eso, el esfuerzo. ¿Sí me entienden? Y también sabe que es humano y que estaba luchando con un vicio. ¿Sí me entienden? Entonces, muchas veces juzgamos algo que no es. Y yo gordote, y ahorita ya tengo problemas de presión, problemas en las rodillas, problemas del corazón. Y eso sí, yo también estoy atentando, pero a mí nadie me juzga por gordo. Y no sabemos si estás intentando dejarlo, ¿no? Y de él era evidente que lo estaba intentando dejar, ¿no? O sea, que creo que aquí lo interesante o el punto más rescatable de todos los puntos es qué peligroso es cuando nos entra como un espíritu de religiosidad y juzgamos de una manera excesiva algo que quizás nosotros de otra forma estamos ofendiendo igual o peor a Dios, ¿no? O sea, por eso esa pregunta que con todo respeto te la hacía Clemen, de decir eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero tú qué piensas? Yo creo que es pecado, o sea, pero no creo que yo debería de juzgarlo con más severidad que otras cosas. Sí. Es o sea, que yo creo que estás dañando el templo de tu espíritu, el templo de tu cuerpo que es del Espíritu Santo. Yo creo que no se trata a lo mejor si es pecado o no es pecado, sino que tan conveniente sea. No, lo principal Para sí ti. debería ser si es pecado o no. Pero es que, por ejemplo, si lo ves de ese contexto, pues entonces sí es pecado, pero son pecados también muchas otras cosas. ¿Sí? El otro día leí un escrito, hasta comer de un sartén nuevo te da cáncer, porque las toxinas que tiene el teflón es cancerígeno a la larga. O sea, comer embutidos te da cáncer, o sea, todo te da cáncer. ¿Sí? Pero ahí yo creo que precisamente aquí es los pecados favoritos, o sea, porque si juzgamos uno, Demasiado ese. Sí. el tatuaje, el Fumar, el fumar, el tomarte una cerveza, ir a la disco, bueno, bailar como tal, tener amigos que no son cristianos, Escuchar música que no sea cristiana. ver películas Harry Potter donde hay conjuro, escuchar música que no es cristiana, o sea, todo esto que se vuelve más popular. Y yo insisto, yo creo que es desde el punto de vista donde es evidente que tú no lo haces y lo juzgas. O sea, lo que yo no hago lo juzgo, pero hay pecados que son pecados que la Biblia prohíbe, que como todos cojeamos, pues ahí mejor nos hacemos No el decimos que, nada, ¿no? el que no pasa nada, ¿no? Que yo creo, otra vez, la contraparte de este espíritu religioso, ¿no? Ahorita me acordaba, ahorita que Clemen contaba este ejemplo de su papá, me acordaba de una historia que cuentan de Charles Spurgeon. Él es catalogado el príncipe de los predicadores, ¿no? Creo que es uno de los héroes de la fe. Moderna, por decirlo así. Sí, pues ya es antiguo, pero es considerado moderno, ¿no? Sí. Y la historia cuenta que él, famoso por sus predicaciones, dentro de la capilla en donde él predicaba fumando su pipa. Órale, eso no sabía. Y era muy común, sí. O si no, sus cigarrillos. Sí. Y que él dejó de practicar eso y de fumar porque un día que fue a la tienda a comprar sus cigarrillos, dice que entró un niño antes que él y le dijo, me da unos cigarros. ¿De cuáles buscas? De los que fuma el predicador Charles Spurgeon. Y dicen que el escuchar eso para él fue como un golpe de conciencia, decir, mira, no sé si sea pecado o no, pero el ejemplo que estoy dando, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué es lo que decía tu papá? ¿No? Quiero dejarlo porque
pues a lo mejor les estoy dando ese ejemplo No, a los muchachos. jóvenes. Y todos los chavos me sabían ven, que, ¿no? que fumaba papá, Claro. ¿verdad? Y yo creo que Ujú. como iglesia lo que debemos hacer, o sea, es enfocarnos en siempre amar la misericordia y en no juzgar a los demás. Pero también yo creo que el enfocarnos en tener vidas más saludables. O sea, Claro. en todo sentido. Hacer ejercicio, tener una dieta balanceada. O sea, no le metas tanto a las grasas. Lo digo por experiencia, ¿verdad? O sea, porque a mí sí me gusta No mucho. sé, alguien Entre más grasoso, comete más... pecado, más tenemos sabroso. abogado. Entre más Ese es grasoso, el más justo. sabroso. Sí, que creo que esa sería la contraparte y como para ir cerrando un poquito el tema es también esta cuestión, ¿no? Creo que expresamos nuestras opiniones en base a lo que creemos del consejo de parte de Dios. Quizás a lo mejor en los comentarios nos va a salir uno que nos diga, están bien mal, la Biblia dice esto, ¿no? Que es muy interesante, que quizás a lo mejor también podríamos, el podcast pasado hablamos de las red flags y nos hicieron una pregunta dentro de los comentarios y nos decían que qué hacíamos nosotros cuando alguien se salía de la iglesia. Y yo creo que esa pregunta que se nos hizo muy honesta surge de un corazón que uno de los pecados favoritos que los cristianos o los pastores se maneja es el que se sale de una iglesia Es rebelde. es pecado. Ya, y está en pecado, ¿no? Y es córtalas, porque ya no te Sí, vuelves sí, a hablar con sí. ellos. Y no le hablen porque Cortan relación. los va a contaminar, ¿no? Sí. Entonces, a ver qué piensan, ¿salirse de una iglesia es pecado? De la de nosotros, sí. No es cierto. No, yo creo que no es pecado salirse de una iglesia. Y digo, en el caso mío personal como pastor, sí ha salido varias gente de la iglesia. Y yo lo que he aprendido también es que es mejor no tomarlo tan personal, dejar las puertas abiertas. Y porque muchas veces dicen, es que quiero crecer espiritualmente. Te están diciendo que aquí ya no crecieron, que ya... Digo, Sí. está bien, adelante, digo, son libres, ¿verdad? Y me ha pasado que con el tiempo van y prueban. Y con el tiempo, como quedaba buena la amistad, la relación y todo, regresan. ¿Sí me entienden? Yo creo que hay más sanidad en eso y no pierdes ni la amistad, ni el poder saludarlo cuando anda en la calle. Claro. Y que regrese, está bien, pues es casa. ¿Sí me entiendes? Sí, yo creo que uno tiene que tener bien presente que el pastor es Cristo. O sea, Sí, Dios es el ujú. buen pastor y todas las ovejas son suyas. Uno es pastor, pero realmente como un pastor que tienes a tu cargo una pequeña parte de todas las ovejas, ¿no? Y a lo mejor tú tienes un lugar donde viene una oveja, se alimenta y va a otro lado y Dios lo está llevando a ese otro lado porque va a aprender algo que bajo tu cuidado, bajo tu tutela, no lo va a poder aprender. Y yo creo que eso es muy válido. Definitivamente no creo que sea pecado. Pero también creo que dice la Biblia que lo que el hombre teme, eso le vendrá. También hay veces que no es uno el que corta la relación. También son las personas que se salen, que a lo mejor por el miedo de decir, no, ya no me va a hablar, pues sí te dejan de contestar o te contestan así con el miedo de decir, ay, es que me habla para regañarme o para otras cosas, que te contestan cortante y todo, y también uno, pues no es como que, ay, ahora a fuerza me voy a hacer su mejor amigo, bueno, pues ya te contestan cortante, Pues ya sí. también dejas ahí, como dices tú, la relación en buen término, y sabiendo que el día que vengan, tienen las puertas abiertas, que tú estás para platicar con ellos, para cualquier cosa. Claro. Y creo que también pasa al contrario, ¿no? Que hay gente que se sale y por algo que no les gustó, y a veces uno ofende sin querer, ¿no? O sea, dices algo que no lo decías por alguien específico, pero no gustó y también es el caso, ¿no? Pero sí. Yo creo que tampoco no es pecado, pero sí recomendaría que lo hagas en buenos términos. Claro, o sea, claro. que hagas las cosas bien, que agradezcas, que oren por ti, que te bendigan cada vez que sales de alguna iglesia. Yo creo que es muy importante esa bendición, esa oración de parte de los pastores hacia las ovejas cuando salen y van a otro lugar. Pero el punto es que no siempre se puede. No siempre porque se puede. Si eres un pastor que cree, o tú eres una oveja, ¿no? Que no a puede lo mejor irse. ya está pensando en cambiar de iglesia, pero resulta que tu pastor es de los que cree que si te cambias de iglesia hay que aventarte la maldición. Yo creo que trates de buscar por todos los medios para llevarte esa bendición. Y si no la tienes, pues no importa. O sea, como quiera, la bendición de parte de Dios la vas a tener. Pero
y esto va para los líderes y pastores. Yo creo que en el liderazgo de una iglesia, no me lo tomen a mal, ustedes como pastores, pero creo que son como esos perros ovejeros, los viejos pastores inglés, que solamente andan guiando las ovejas. Ya lo dijo Luis. Sí. El buen pastor tengo es esa idea, Cristo. pero no lo quise decir No, así, yo sí pero lo- yo siempre yo sí he tenido lo- esa idea. Yo sí lo pienso de esa Que manera, uno o es sea, el porque perro pastor que anda ahí. son los que se encargan de guiar a las ovejas hacia el buen pastor, Sí. que es Sí. el único, Sí, sí. el buen pastor, ¿sí? Una de las cosas que aquí aplicamos como iglesia a la montaña es que si alguien nos externa, digo, porque también no todo mundo te lo externa, ¿no? Sí, Y se termina yendo, pero si alguien nos externa y nos dice que va a buscar otra iglesia, nuestra postura es bendecirlo y Claro, es decirle, ujú. ojalá puedas seguir creciendo, que Dios siga Sí. bendiciendo tu vida. Claro. Eso es una de las Incluso ha cosas que habido hacemos. casos que están sirviendo y siguen sirviendo Sí. en su responsabilidad hasta el día que ya encuentran y, o sea, no es como que, bueno, sí te bendiciones, pero a ver, ya deja... Como ya me dijiste, ya, Ujú, ya te es- quito- Sí, 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 no. Ujú. Sí, porque hemos entendido que somos una iglesia, que somos una familia, ¿verdad? Y qué mejor, bueno, va a crecer, es como cuando encuentras otro trabajo, vaya, ¿sí me entiendes? Y te vas y creces allá, pero sigues teniendo una buena relación con amigos de acá, de esta empresa. Sí. Entonces eso es bueno. Sí. Ujú. Y es que es- Sí. Y lo importante de entender estos temas, creo que también como miembros de iglesia, es para lo que decíamos, ¿no? Te sales y la gente te deja de hablar, ¿no? Sí, y, no, y es que- creo que es importante entender es, a ver, pues no estás en pecado. Sí. Pero bueno, aquí tenemos el personaje que a veces platicamos mucho, que mi Fabi siempre lo quiere invitar a predicar. Decimos, brother, no te quiere, ya se salió, no te quiere contestar. Y siempre lo quiere invitar a predicar. O sea, hay veces que no es tan bien el liderazgo, hay veces que la gente se sale y se salieron bien, pero esa cultura se ha amalgamado tanto que Sí, sí, o sí. sea, no No solo le es a hables. veces del Ajá. liderazgo, es a veces también de las ovejas que ya no le hables, ya no es tu pastor, ya, Sí. ya casi ni es ni tu amigo, ¿no? Y creo que no debería de ser, o sea, No. nos vamos a ver en el cielo y qué cara te va a poner cuando lo invitaste 10 veces y nunca aceptó. ¿Qué debería hacer la iglesia o cada uno de nosotros con estos temas de los pecados favoritos que ni son pecado o de pecados que sí son pecados y no son favoritos y se esconden debajo de la mesa para que nadie diga nada? ¿Qué deberíamos hacer? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio, Creo que lo fuimos llamados a predicar el evangelio y el evangelio, escuchaba a un hombre de Dios muy grueso que me voló la cabeza. La mayoría de los que estamos aquí somos predicadores y él decía, mucho de lo que predicamos en púlpito es cómo ser mejores personas y pensamos que el evangelio es dar consejos y el evangelio es buena noticia. Y la buena noticia es Jesús vino a morir por tus pecados. Sí. Y esa es no se trata de ti, no se trata de lo que tú haces, es una buena noticia. Exacto. Alguien más hizo lo que tú deberías de hacer. Vivir la vida recta delante de Dios, sin pecado, sin mancha, hay una buena noticia. Alguien la vino a vivir por ti. Sí. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? Predicar el evangelio y aceptar el evangelio, ¿no? Ujú. Sí, pienso yo también igual que tú, Richard. Y yo creo que bajarle a la religiosidad y subirle a la misericordia, ¿verdad? Porque si algo, por ejemplo, en el caso de mi papá, si algo, él intentó muchas veces dejar el cigarro, ¿verdad? Pero si algo tuvo efecto en él y que algo pudo lograr, ¿verdad? En el dejarlo, fue la misericordia que le tuvieron pues los directores y los maestros del Instituto Bíblico, ¿sí me entienden? Y él vio ese amor, esa misericordia y cómo lo apapacharon, cómo lo cobijaron, no lo juzgaron, lo hicieron parte de un equipo, ¿verdad? Y él, por hace sentirse aceptado, amado, querido, por amor dejas eso, ¿verdad? Por amor muchas veces logras más que cuando eres nada más juzgado, ¿verdad? Entonces, eso pienso yo que dar esa buena noticia, el evangelio que dices tú, alguien ya pagó por mí, alguien me ama tal como soy, pero no me va a dejar así como soy, ¿verdad? Y eso es importante que la gente lo sepa, antes de Sí. nada más puro juzgar. Yo creo que también, pues sí, amar la misericordia, practicar la justicia con los demás. Y yo sé que a lo mejor en los comentarios que hacemos va a haber alguien detrás viendo desde su iPad o desde su televisión o el celular y va a crear un juicio. Y para esas personas, o sea, antes de que creen un juicio,
acuérdense que al juzgarnos a nosotros están juzgando a sí mismos. Y yo creo que antes de, pues sí, de abrir la boca o de arrojar la primer piedra y de ver esto de los pecados favoritos, retroalimentémonos de lo que hay mal en nosotros, ¿no? Ujú. Que a lo mejor uno pudiera decir, no, pues es que él sí toma o él sí fuma. Bueno, ¿y tú? ¿Y tú qué estás haciendo, no? O sea, mientes, o sea, tienes soberbia, tienes a lo mejor egocentrismo, tienes el pecado del chisme y no te das cuenta a veces con tu actuar diario. Sí. Pero yo creo que todos en general, en todos los pecados debemos siempre actuar a la medida que es la estatura perfecta de Cristo. Tenemos que tratar de imitarlo a Él en todo sentido. Malos hábitos debemos de cambiarlos por amor a Él y sobre todo por agradecimiento. Sí, me encanta esta idea de, yo creo que aquellas personas que juzgan o que tienen sus pecados favoritos para juzgarlos, es porque falta una llenura. Estamos viendo este mes el tema del último viernes, hablando acerca de Jesús, y yo creo que cuando estás lleno del Espíritu Santo, no hay cabida para ver una persona echándose una cheve y estarlo juzgando. Contrario, te gusta, mira qué padre que la está pasando bien, que está festejando algo. Si ves una persona que tiene un tatuaje, mira, o sea, siento que el mejor consejo es llénate del Espíritu Santo, llénate del Espíritu de Dios para tener misericordia, como dice también la Biblia, para no ver la paja en el ojo de tu hermano, sino Dios, escudriñame, ve mi corazón, ve si hay en mí ciertos caminos de maldad, quita la viga de mi ojo. Y yo creo que eso que comentan es bien importante. O sea, llénate de la palabra de Dios, y ya ni siquiera va a ser una pregunta si lo que está haciendo la otra persona es pecado o no. Vas a estar más enfocado en lo que realmente importa, tu relación con Dios, el poder ser de bendición, el poder reflejar a Cristo. Pues yo creo que vamos cerrando ya un poquito con esto. Tenemos ahí para la audiencia que nos quieran comentar si hay algún pecado que te hayan dicho que era pecado, ya a la luz de la Biblia te das cuenta que no, es un pecado favorito, coméntanos. Igual la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales, denle like, síganos por ahí. Si tienen alguna pregunta, podemos también retomarla en el siguiente podcast. Se vienen cosas buenas, bien interesantes. No sé si hay algún comentario final para cerrar. Igual también que propongan temas, ¿no? Y también creo que muy importante, si tú estás escuchando esto y quizás en algún momento de tu vida fuiste herido por un pecado favorito que alguien te juzgó de más y eso te hizo alejarte de Dios, pues que puedas saber que en Dios hay gracia, en Dios hay perdón, y que quizás quien te dañó fue una persona, no fue Dios, que quizás quien te juzgó fue una persona, no es Dios. No olvides la historia que Jesús contó para ejemplificar el amor de Dios hacia nosotros a través del Hijo pródigo, ¿no? Y este hijo que decía, aunque yo voy a volver con mi padre y aunque sea que me haga como uno de sus jornaleros, pero resulta que el padre corre, lo abraza y lo restituye como hijo, ¿no? Sí. No oímos ninguna palabra del padre de juicio o de decir, sí, te acepto, pero pues te vas a lavar los trastes. No. Tu condición como hijo está intacta. Si tú eres alguien que se alejó porque fue herido, vuelve a casa. El padre te está esperando y tu condición de hijo no ha cambiado. Así es. Así es. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa de Cristianismo sin Censura. Muchas gracias. Bye.